Bueno, regresamos con más de Noticias entre Políticos. Estaba yo revisando las cifras, los países en donde el aborto está penalizado en cualquiera de los casos. Hablo del caso solo de América Central y el Caribe. De 24 naciones, solo 6 prohíben el aborto en todas, en cualquier circunstancia. Entre ellos República Dominicana, y le siguen Antigua y Barbuda, Dominica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Son solo 6 países de 24 en América Central y el Caribe que están totalmente en contra, según su legislación, a eso me refiero, del aborto. ¿Qué piensan ustedes con respecto a este tema? Vamos a debatir con más calma. La pregunta la van a ver ustedes ahí en pantalla, en nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37. ¿Ustedes favorecen que el aborto sea castigado con estas penas que van, en el caso de las mujeres de la mujer que decida interrumpir su embarazo, penas desde los 2 años, pero en el caso de las personas que colaboren para que el aborto se lleve a cabo hasta 10 años? ¿Qué piensan? Mira, yo que estuve hoy en la sesión de la Cámara de Diputados, tuve, y tengo que decirlo público, la intención de no votar por el proyecto, porque de alguna manera yo no comparto en su totalidad de la forma que se ha manejado el tema del aborto. Es una situación bastante difícil que debimos atacarla, reitero, cuando se aprobó la Constitución del 2010, pero que además de eso establece situaciones que sin uno querer tiene que enfrentarla. Yo decía, es necesario de alguna manera el aborto, como decía Beni, con apellido, el aborto terapéutico. Otros entienden que debe existir también el aborto por el incesto, pero yo digo, lamentablemente, en muchos casos se ha establecido que por cualquier razón el feto tiene alguna dificultad, finalmente nace, y hay veces que tuve esos niños que fueron objeto quizás de situaciones difíciles que después son hombres de bien en la sociedad. Pero además... Así es. Pero además... Se prejuzga, eso se habla de derecho a prejuzgar. Correctamente, pero además, lamentablemente, y eso para mí es una de las cosas más difíciles, cuando por ejemplo por violación, no solo a una niña, puede ser a una mujer adulta, de un familiar, eso es algo difícil, pero también ha sucedido. Entonces eso hay que tomarlo de alguna manera, y yo digo que de alguna manera debemos ver. El aborto ha estado prohibido en la República Dominicana siempre. Y que yo recuerde, no conozco la primera persona que ha sido condenada por práctica de aborto. Nunca he visto en la justicia dominicana ese tema. Lo que quiere decir que es posible que aun cuando nosotros no lo establezcamos en el código, como decía Nacé, no necesariamente tendrán que ser personas de clase media, media alta para practicar aborto, sino que hay 1000 formas que todo parece indicar que la utilizan y que lamentablemente no han sido castigadas. Escúchame, eso es lo que en la parte de ahora, en la aprobación del código, en lo que tiene que ver con el aborto, se especificaron, inclusive se fueron desde la comadrona. Fue muy amplio la reacción. Se hizo una enfermera, partera, cirujano, todas las posibilidades que pudieran hacer un... Todo aquel que pudiera... farmacéutico. Hasta los farmacéuticos. Todo aquel que pudiera tener algún nivel de implicación va a estar penalizado. Ahora, yo te puedo decir algo. Es algo que, porque el código, y hay que bueno destacar y decirle a la ciudadanía y que estén orientados, simplemente se aprobó en la Cámara de Diputados en 2 lecturas consecutivas, un código que ya ha sido todo un proceso. Eso es una iniciativa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, el cual hoy dio un palo por los 411 porque se aprobó el código, es decir, él se marcha de la Cámara de Diputados, un tremendo legislador, un gran presidente, con ese hándicap a su favor de haber aprobado el código nuevamente. Y nosotros, los diputados que estamos ahí en el Congreso, también damos un respaldo a una iniciativa tan importante como esa. Pero ahora viene el reglamento, es decir, viene la aprobación en el Senado, después el Ejecutivo,
y hay que hacer un reglamento para la aplicación del mismo. Es decir, que es una legislación que todavía le falta mucho para poder caminar, para poder ponerla en práctica. Déjame yo para terminar, volver al punto original. Pero para terminar, es decir, quiero decir es que la decisión de un aborto es una decisión de la mujer. No hay otra persona que decir, la decisión de hacerse un aborto es una mujer. Y yo, de verdad, tuve la oportunidad de ver, tener que tomar decisiones en ese sentido. Un primo hermano nuestro tenía su pareja embarazada y ella decidió y dijo, no, yo quiero tener el niño, yo quiero tenerlo. Y ella murió en el parto y el niño nació con deformaciones. Y ese muchacho fue la alegría por 20 años, de 20 años de la familia de nosotros. Sí, un muchacho que está ahí, lamentablemente no es una persona útil a la sociedad en cuanto a la parte, toda su formación, sus habilidades, pero él está vivo, ella murió en el parto, él dio a luz y ahí mismo murió, porque se lo habían comentado, y él tuvo que tomar esa decisión, porque ella decidió de tenerlo a él, y no que le sacaran el feto. Bueno, volviendo al tema evidentemente jurídico, para cerrar esa parte, sí es cierto, el código nada más no es el aborto. Se pudiera, es un tema importante, se pudiera hablar de múltiples formas que se podría buscar para que darle la vuelta a lo que establece la Constitución Dominicana en cuanto al reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción. Estamos hablando de que la persona se detecta que tiene un embarazo en su cuerpo, la mujer, hasta la muerte, incluyendo que sea neonato, acaba de nacer, incluyendo que fallezca la persona de 80 años, porque este artículo no es solo para los recién nacidos, sino que para todos los ciudadanos. De ahí se desprende que cualquier legislación que le sea adversa debe ser declarada inconstitucional. Y yo ahorita, cuando hablaba en el análisis de lo que conoció el Tribunal Constitucional, decía que el Tribunal Constitucional como tal no se ha referido a lo que tiene que ver con el alcance del artículo 37 en relación a lo del aborto. Ahora bien, los legisladores no tienen otro camino que, si ya se reconoce ese derecho a la vida y el aborto es parte de una acción que pudiera declararse como un homicidio, ¿verdad?, debe ser penalizado. Entonces, los diputados lo único que hicieron fue asumir ese texto y poner una penalización en el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Yo digo, y lo puse ahorita en las redes sociales, que las personas que hoy escucho, y hasta me preocupa, diciendo que un Congreso retrógrada, que un Congreso conservador, que un Congreso que está a años luz de la realidad, son personas que cuando el año pasado se discutió aprobar la Constitución Dominicana, un solo artículo, no levantaron su voz para pedir que se revisara el artículo 37, si están en desacuerdo, porque es que la norma superior nuestra, la ley de leyes, establece un tope y una restricción para cualquier otra legislación que pueda venir a contravenirla. Entonces, bueno, ese es tu punto. Lo que te quiero decir lo siguiente, Bertico y amigo televidente, que yo no puedo venir ahora a acusar a un Congreso que ayer yo aplaudí porque aprobaron un artículo que a mí me favorecía. Entonces, el escenario ideal era ese para eso. Ahora, me voy con el tema religioso, el tema filosófico y la tradición en la República Dominicana. Un momentico, yo quiero asumirlo. Efectivamente, aquellos que profesamos cualquier manifestación religiosa, estamos abrazando el derecho de la vida desde la concepción. Y en esa manifestación se han integrado todas las organizaciones de las iglesias, todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo de la familia y demás, apoyando a que sea penalizada esta acción. Ahora, el debate pudiera abrirse. Yo tampoco quiero sumarme a la posición más ultraconservadora y que no permita cualquier debate en algunos aspectos que ustedes han planteado. Ahora, lo que pasa es que si abrimos la brecha probablemente de un escenario, decía Radamés, que no conoce a alguna persona que haya sido penalizada, y es verdad, todos conocemos gente que ha practicado aborto y que ha sometido a aborto a personas, pero no hay más casos, probablemente porque no está abierto el tema. Entonces, es verdad, hay una situación muy difícil, que es dónde empieza el derecho de la madre y dónde termina el derecho de la víctima, y viceversa.
Y ahí, Pero en por eso algún es la momento, parte, escúchame, hay que Benny. hacer una discusión sobre ese aspecto. Y yo reitero que no tengo una posición tan cerrada, pero en estos momentos no solamente está el tema filosófico, sino el tema legal que no prohíbe a nosotros abrir cualquier espacio para ponerle apellido, Radamés, al tema del aborto. Pero, escúchame, pero mira, Benny, es que el tema del aborto per se, y en el artículo 37 también claramente todos estamos de acuerdo con el respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte. Ahora, en el artículo, como te digo, en el artículo 42 está el aspecto del respeto a la integridad física del ser humano, es decir, tanto de la mujer como del hombre en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando venga la parte reglamentaria del Ejecutivo, después que nosotros aprobemos la legislación, ahí se pueden implementar varios aspectos Yo que te digo tienen que que la ver con integridad del eso. menor. Todo. O del neonato, o Exactamente. del feto. ¿Cuál es la integridad de él? Todo, ¿La pero- puede ejercer? No, pero Pero que no puede ejercerla. Pero tú puedes, Es un problema muy... pero el Ejecutivo Muy como espinoso, tal, un tema muy el espinoso. Ejecutivo como tal está para interpretar, y no para interpretar, sino para aplicar y velar por el que no puede hacerlo. En este caso, el neonato, el feto, es decir, pero también está en lo que tiene que ver con la vida de la mujer. Sí, cómo respetar y cómo cuidar la vida de la mujer. Todo eso se puede crear en el reglamento. Ahora, lo que sí yo estoy totalmente de acuerdo es que tú no puedes abrir la brecha, abrir la posibilidad a que se practique de manera recurrente los abortos en la República Dominicana. Ese es el tema. Yo estoy ahí. Ahora, yo no me voy a ir a ese conservadurismo y a esas posiciones retrógradas que comparto contigo lo que tú vas a decir ahorita, porque nace, que fue uno de los que defendió cuando estaba la reforma constitucional, que decía que inclusive que el presidente de la República no tenía que ir a un referéndum. Yo digo que sí, lo mantengo y mantengo mi posición. No se discutió en ese momento ese De- tema. de- Era de- importante. dice ese tema. Una reforma Ahora, por un tema. La reforma, No puede la modificación al código, Yo creo que tú me hay entiendes, Rafi. muchas Vamos a aprovechar el implicaciones. escenario, porque- Hay muchas implicaciones que están contenidas en el mismo, que son importantes y que es bueno que la gente lo sepa. Es que importante. debiéramos de ¿Qué hacer. más trae el Código Penal? Exactamente, Un código del porque 1884, con la Ahora, intervención ahora. haitiana, señores. No Me es posible gustaría- que tengamos 200 y tantos años un mismo Código Con Social de la un mismo República, código, y- con me otra gustaría, realidad social. antes de hablar de algunos temas que son importantes del código, decir lo siguiente. Nosotros vivimos la modificación constitucional del 2010 y todo el mundo sabe a la presión que fueron sometidos los asambleístas, o que fuimos sometidos, porque en los próximos meses iba a haber unas elecciones. Y saben también lo que algunos sectores hicieron en contra de los legisladores que de alguna manera respaldaban a que ese artículo 37 no figurara en la Constitución tal y como está. En ese momento tampoco esos grupos y esos sectores que hoy nos acusan a nosotros de conservadores salieron de alguna manera a defenderse de la misma manera que salieron los otros sectores. Entonces, Sí. no es solo desde ahora, es desde hace ya algunos años. Una Ahora camisa bien, de fuerza tiene. correctamente. Ahora bien, hay que decir que el código tiene su cosa positiva. El código actual, por ejemplo, el que se termina de aprobar, de alguna manera estableció la acumulación de pena, Eso es que una es nueva sumamente forma importante. de El penalización. aumento de las penas, Hasta 60 años. correctamente. El secuestro, que no existía. El feminicidio, el famoso feminicidio. sicariato. El sicariato, la invasión de tierra, el cuatrerismo. Son cosas que no existen en el actual ¿Y código. qué pasó con el contrabando? Que vi que había una moción de José Ignacio Paliza solicitando que se penalizara el Sí, contrabando. se lo echaron. Sin embargo, fue rechazado por el Pleno. ¿Qué pasó Fue con eso? rechazada y la verdad que no sé por qué fue rechazada, porque la verdad fue una propuesta que tiene su fundamento y tiene su lógica en el momento precisamente por el que estamos viviendo. Y nosotros Mira, lo vivimos te voy a en la decir última algo. reforma fiscal, y es que, por ejemplo, los importadores de cigarrillos, No, pero los no lo vea- productores no lo de vea- cigarrillos, no, pero no lo tienen vea- una queja permanente, Pero que no lo igual vean que ahí. los fabricantes Y de el alcohol, del hay un alcohol. problema de- Pero grande. no, Entonces- escúchame, Radamés. No lo vea pura y simplemente, escúchame para Sí. cortar un poco. No lo encasillemos pura y simplemente en la parte porque Paliza fundamentó su defensa y su justificación en los sectores del cigarrillo y del alcohol, en cuanto al tema del contrabando se refiere.
hay que verlo en todo el contexto general. Es decir, a una persona que trae un contrabando no existen penalidades que están contenidas en la ley 3489 para el régimen de las aduanas, pero son penas muy leves, son penas que no son muy significativas. Es decir, esas penalidades que retención de mercancía, la retención de la mercancía, te la incautan, te la queman, y ya, no, eso, son cosas así. Es decir, lo que Paliza planteaba era una pena mucho más severa a todos aquellos que infringían en el tema de contrabando de mercancía de diferentes modalidades. Nosotros entendíamos que debió de estar en el código. Hay mucha gente que entiende que debe de ser en la legislación de aduana, y la legislación de aduana es una legislación, debe ser una ley marco para la aduana. Ahora, las penalizaciones de la violación a la ley de aduana deben de estar contenidas en un código. Si es un delito. Que en el código pues debe de por ser delito. Exactamente. Pero por suerte, la categorización le corresponde al por suerte, Bertico y Beni, ese proyecto tendrás que esperar al próximo Congreso, y entonces nuestro querido hermano Paliza tendrá la oportunidad de verlo en el Senado de la República. Paliza lo va a defender en el Senado. Él le tocará otro escenario, ¿verdad? Chicos, antes de que despidamos el programa, claro, el Código Penal y toda la reforma que se introdujo tiene múltiples factores, y ustedes lo han analizado someramente porque esto da para varios programas. Para varios. Sigo leyendo la lista de la situación actual del aborto a nivel mundial. Llama la atención que solo 5 países en el mundo, entre ellos República Dominicana, no contempla el caso del aborto para la protección de la vida de la madre. Del terapeuta. Solo 5 países en el mundo. Entonces yo entiendo que ante un panorama de este tipo se debe revisar. Se debe, está establecido, Beni, yo dudo, perdón, pero yo dudo que tú que has apelado al tema religioso, yo dudo que entre toda esta gama inmensa de países del mundo, hayan países menos o más religiosos que República Dominicana. Perfecto. Yo entiendo que ese no es el punto. Pero fíjate que yo lo abordé porque hay una realidad. Sí, hay un sector religioso importante que abraza la causa. Y fíjate que no obstante, siendo yo tal vez cercano a una tendencia religiosa, dejo la oportunidad de que podamos debatir. Ahora, ¿qué yo te digo? El tema son estadísticas, porque tú has hecho un buen ejercicio haciendo un levantamiento. Probablemente hay que ver cómo está redactado ese texto constitucional y cómo está redactada la ley, si no entra en contradicción. Y segundo, también hay que ver el tema de cuántos casos tenemos nosotros, a diferencia de esos países, para ser más recurrente. Sería importante porque las estadísticas son importantes en este momento. Miren, para tomar la hay decisión. contradicciones tan grandes como la siguiente, porque podríamos hablar hasta de un tema ideológico. Hay contradicciones como la siguiente. Países como Estados Unidos y Cuba, históricamente opuestos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico también, o de la ideología económica, las tendencias económicas, esos dos países permiten el aborto en todas sus circunstancias. Entonces, esto es un tema amplísimo que yo entiendo se debe revisar con pinza y que tiene que pasar al Senado, ¿cierto? ¿Cuándo estará en el Senado esta? Bueno, ya será cosa del próximo Congreso, en la próxima legislatura. No, y se puede, porque mañana puede prepararse y enviarse algo a... Sí, pero ya la urgencia que entienden que es la urgente. Ya no hay tiempo. Mira, yo quiero, Catherine, esa parte de decir, la República Dominicana. Escúchame, Beni. Nosotros aquí contemplamos esa parte. Mira lo que dice aquí. El artículo 42 de la Constitución. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de la misma. En consecuencia, entonces ahí tiene 3 numerales ese artículo. Ese es el artículo 47. 42. 42. Ahora, cualquier mujer que se pueda sentir amenazada puede recurrir en un recurso de amparo a lo que establece el artículo 42. Yo fíjate lo que yo pregunté a Nace. Yo dije, y aquellos que se sienten de que no fueron escuchados o que no están representados, pueden recurrir a la hora con este nuevo proyecto. No ir al tribunal en función del código, sino a recurrir a que de acuerdo a lo que establece el artículo 42 de la Constitución, tú te puedes amparar en ese derecho para tú
hacerte valer. Claro, tiene una acción, el derecho tiene que tener una movilidad y una no aplicación. Lo que pasa aquí, Catherine, alguien tiene ese derecho conculcado. El Ejecutivo, cuando se apruebe el código en todas sus partes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y en el Senado, porque ya nosotros lo aprobamos, se elabora el reglamento. Cuando se esté haciendo el reglamento, tú puedes recurrir a cualquier aplicación de la misma amparado en ese artículo 42 de la Constitución, porque yo recuerdo como ahora que cuando estábamos discutiendo la reforma de la Constitución en el 2009, se habló con Reinaldo de ese tema, y Reinaldo estableció claramente y dijo, no, pero es que podemos usar el artículo 42, en ese entonces, antes de la modificación, era el artículo 41, y después bajó el 42, para poder tú tener el rejuego del tema del embarazo. Pero también pasa con el 42 como el 37, es el marco. Hay que tener una legislación o un artículo en el código que establezca claramente. Bueno, pero que tú no puedes ir con el 42 de integridad, perfecto, pero sobre qué base, en qué momento, si la ley de salud, si una es ley el especial, una ley especial. O es que el Código Penal claramente en función de eso. Bien, tenemos que ir despidiendo el programa de esta noche. Nuestro compañero Félix Victorino está listo para el resumen final. Antes de Félix entrar, yo quiero decir una cosa, una muñeca que está de cumpleaños. ¿Quién está cumpliendo años? Mi hija cumple 12 años. ¿Cuál de las dos? Florangi Princesa, la más pequeña. Florangi, feliz cumpleaños desde acá. Felicidades para ella. Cumple 12 añitos. Antes de llegar aquí, estuvimos comiendo pizza. Qué bueno, qué bueno. Igual notificar los saludos que me dieron el domingo en el juego de San Cristóbal contra Boca. Fútbol, el equipo que tenemos nosotros allá. Y la gente toca que queda con el programa. Sí, la gente bueno. Pero hablen de fútbol también, ahí me pidieron. Eso es Fran Camilo que le corresponde. Un día, ahí ya invitamos a Fran. Félix Victorino, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?